Proteccionismo o libre comercio en clase ejecutiva, doctor Félix Peña, ingeniero Diego Pérez Santiesteban. Diego, decías, el proteccionismo lo podemos entender en tanto y cuanto sea selectivo y muy acotado en el tiempo, con un plan, no lo decíamos fuera de cámara, con un plan estratégico que te determina hacia dónde. Yo digo, el miedo que me da es que a veces, justamente de tanto proteger, la sobreprotección ocurre como un niño. Siempre con andador, la industria termina poliomelítica, termina que no se puede y no puede competir. Ahora, ¿cómo lo ves entonces? ¿Cómo le pones límites? Y bueno, el límite viene justamente de la decisión que tengan los que generan las políticas y de la confianza que tengan en sus políticas. Si son países que tienen políticas de Estado ya consolidadas, el tema es más fácil, porque el proteccionismo se hace puntual y como el país ya tiene una estructura internacionalizada, entonces da un proteccionismo con premios y castigos. Le dice a su consumidor, mire, nosotros vamos a estar pagando más caro este vaso, porque en Argentina vemos que hay una posibilidad de fabricar vasos a precio internacional, pero por un tiempo es necesario darle una protección. Aguántenos estos 2 años, porque dentro de 2 años, 3 años, 5 años vamos a salir. Entonces el consumidor dice, fenómeno, ¿por qué? Y porque esto genera empleo, porque esto genera un desarrollo industrial, porque esto puede generar divisas en la medida que el país sea competitivo. El problema es primero el problema es cuando no hay política de Estado. No hay estrategia. Que eso sería un tema de otro programa, ¿no? Cuando no hay política de Estado. Pero si hay política de Estado, independiente de las políticas partidarias de turno, el proteccionismo puede ser una buena arma de desarrollo, en la medida que tenga premios y castigos, y que al consumidor se le explique, ¿no? ¿Y una estrategia de defensa también? Y una estrategia de defensa también, porque como Félix decía muy bien antes, en el momento en que cae el comercio en todo el mundo, cae para todos, no solo cae para nosotros. Y entonces hay países que tienen estructuras mucho más difíciles que sustentar, industriales que nosotros, y tratan de buscar mercados. Y tratan de buscar mercados a veces a cualquier precio. Entonces ahí sí el proteccionismo tiene que aparecer, pero ya en su faz defensiva, no permitir políticas desleales al comercio. Ahí yo te quiero preguntar algo, Félix, justamente porque digo, atención. La desconfianza genera nada más que desconfianza. Tenemos una crisis financiera, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis medioambiental, tenemos una crisis energética, es decir, esta cuádruple crisis. Esperemos que no se produzca un quinto elemento, se une un quinto elemento, que es la crisis política. Y recién decía Félix en el primer bloque, el tema es que justamente esta desconfianza, este cerrar, este proteccionismo nos puede llevar a políticas que produzcan desconfianza y produzcan esta espiral descendiente que terminó mal en la Primera y Segunda Guerra Mundial fundamentalmente. Vos estabas justo por Yo tengo la impresión de que no sería muy difícil que se repita, por lo menos como consecuencia de lo que estamos hablando, la experiencia de los años 30. Y yo creo que es muy difícil que se repita precisamente por aquello que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos este tema. Que hoy en día la producción de bienes en el mundo está tan imbricada, está tan vinculada a exportación con importación, están tan fragmentadas las cadenas productivas en cantidad de sectores. Imaginemos la fabricación de automóviles. Una cosa era los 30, Estados Unidos podía proteger, como protegió, porque prácticamente todo lo que significaba un automóvil venía de la propia economía americana. Hoy en día se cortan las cadenas productivas y puede producir un efecto en cadena tremendamente negativo. Así que yo creo que hay mecanismos de autodefensa que va a hacer que de alguna manera se llegue a lo que hay que llegar, que se puso de manifiesto en principio en la cumbre de Londres, del llamado Grupo de los 20, hace un mes largo, y que va a tener que ponerse de manifiesto cada vez más, que tiene que haber mucho diálogo, mucha negociación, mucha adaptación de reglas de juego de la Organización Mundial del Comercio. Vos le tenés mucha confianza, he leído algunos trabajos tuyos muy interesantes, que inclusive empezaste a escribir en enero de este año, unos papers muy buenos, donde vos pones mucho énfasis en la ronda de Doha, en la Organización Mundial del Comercio, como uno de las bisagras que ahí está el juego como para que no se rompa el mecanismo. Y en los mecanismos de información y transparencia. Yo creo que hoy, en la época de Wikipedia, perfectamente bien podríamos tener un sistema de monitoreo de las prácticas proteccionistas. Todos los que hemos estado vinculados al comercio exterior sabemos que no es solamente cuestión de saber cuáles son las medidas, sino cuestión de saber cómo se aplican en la práctica las medidas. Ahora, de alguna manera, los consumidores
que a su vez son los trabajadores del mundo, que son parte de esta red de producción totalmente densa que se está generando, son los principales interesados en que los demás no produzcan disrupción de la red, Sin embargo, de red de producción. vos sos un analista estratégico, de geoestrategia, y has visto cómo han votado. En cierta medida, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, están resurgiendo un poco esos miedos de los trabajadores que dicen, pero me están sacando las cosas a mí. Ahí también hay algunos destellos de protección, algunas señales de proteccionismo, ¿o me equivoco? Hay, y la va a haber, y la presión va a continuar. El primer reflejo cuando estás perdiendo empleo es proteger, pero a su vez enseguida tomas conciencia de que estamos viviendo un mundo de redes muy complejas, productivas, sociales, de todo tipo, y que una vez que empiezas a desatar una red, es difícil parar el efecto en cadena que eso produce. Y el efecto en cadena puede llevar fácilmente a lo que apuntaba Diego, de que lo que es una crisis sistémica global, que es eso de lo que estamos viviendo, se transforme en crisis políticas internas de algunos países, y eso puede llevar a repetir la experiencia no de los 30, sino de la historia de la humanidad. Mucho de la historia de la humanidad. Nos tenemos...